Es un honor, un placer de tenerlos todos aquí en la Kehilá. La verdad que es un zehut muy grande para nosotros de tener aquí a Jajam Shaul Mishanie, dos Mishanie juntos, Baruch Hashem, que va a dar un shiur sobre el Hag Jerutenu, la festividad que se llama, que se denomina, que se titula como la festividad de la libertad. No somos libertarios, sí somos el pueblo libre, que es diferente. La libertad es compuesta por dos factores. Uno, la libertad particular de cada uno y uno de nosotros, tener, como se dice, el interior con paz, tener la conciencia tranquila. Esta es la libertad particular y está la libertad de forma macro, que es la libertad de la nación, la libertad del pueblo. Besrat Hashem, vamos a escuchar un shur hermoso aquí de nuestro querido Jajam Shaul. Solo quería agradecerle. Bueno, el agradecido soy yo, ya que estamos agradeciendo a Rab antes que se vaya por este espacio, por la oportunidad, por la predisposición de todos, así que muchas gracias por recibirnos a todos. Y bueno, vamos a estudiar. Les comentaba antes, estamos con un temita técnico, Mina Shamaim. Hay que acostumbrarse a que uno a veces dice algo y la gente dice, mira, no es por ahí. Y a veces uno se frustra, ¿no? Porque se angustia. Le contaba al Rab, había preparado una presentación, Baruch Hashem, a mí me gusta, pero me llevó muchas horas. Y bueno, no sé, no anda, cambiamos un cable, este es un proyector seminuevo, es mío, no quiere. Bueno, otro día querrá. Bueno, hoy estamos a pocos días de Pesaj, estamos, digamos, ya cada uno de alguna manera en su vida personal metido en Pesaj. Es una fiesta que creo que nos atraviesa a todos y nos atraviesa físicamente, ¿no? Porque a diferencia de otras fiestas requiere una preparación, requiere acomodar la casa, requiere cocinar con otros condimentos, con otros utensilios, en fin, hay muchos cambios, pero vamos a tratar de refrescar un poco algunos conceptos que ya vimos juntos y algunos conceptos que tal vez no los vimos en alguna otra oportunidad, los vamos a ver hoy, que tiene que ver con ¿qué es lo que está pasando en Pesaj? El Rab dijo es el Zman Jeruteno, el tiempo de nuestra libertad. Nosotros recordamos y sentimos las fiestas de una manera distinta a lo que, digamos, se conoce en el mundo secular. Nosotros no recordamos algo que pasó, sino que es la misma energía que estuvo presente en su momento, está presente de vuelta, digamos, cada año y año. Y esto es un concepto que lo repetimos siempre, pero es fundamental que lo machaquemos, porque es muy distinto a la educación secular que nosotros recibimos. 25 de mayo, recordamos, conmemoramos el 25 de mayo, lo que pasó hace 200 y poco de años. Eso es una cosa. Las festividades nuestras son otra cosa totalmente distinta, que es exactamente la misma energía que estuvo presente en un momento, se recrea y vuelve a estar presente. Eso es algo muy distinto a lo que, digamos, estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, hay una energía ahora de liberación y hay una energía de poder saltar, de poder pasar de grados, pero inclusive saltando varios grados, como que agarres un chico de jardín y lo pases directamente a un posgrado. Normalmente tiene que terminar el jardín, después la primaria, después la secundaria, etcétera, etcétera. En Pesaj hay una fuerza de poder saltar niveles. Podemos, digamos, pegar un salto cualitativo. Y ese es un concepto también muy importante, porque habitualmente ni siquiera pedimos por cosas que no se nos ocurren que podemos llegar a lograr. A veces nosotros mismos, cuando deseamos dentro de un marco porque nos sentimos limitados en qué es lo que podemos llegar a desear. Y en un ratito lo vamos a ver con un ejemplo práctico de adentro de la historia de Egipto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en un principio nadie aceptaría el sufrimiento
con la promesa de que después va a venir algo bueno. ¿No? En un principio nadie, si alguien te dice, mira, vas a ser 400 años esclavo, vos, tus hijos, tu pueblo, tu todo, pero después va a haber algo bueno, es algo que es difícil de aceptar, de entender, como que alguien aceptaría. Y la pregunta es, ¿Abraham aceptó ese acuerdo? Hashem le dijo a Abraham, mira, vas a ser esclavo, vas a ser así, tu pueblo, tus hijos, tu familia, tu descendencia. ¿Y por qué Abraham aceptó? Abraham no era tonto, Abraham inclusive era muy benévolo, era una persona de Gesed, que inclusive él negoció con Hashem. Cuando Hashem iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham negoció y acá se quedó callado. Primera pista, ¿por qué se quedó callado? Porque sabía que había algo grande que venía después. Sabía que había algo que valía la pena. ¿Y qué es lo que venía después? La entrega de la Torá. La salida de Egipto, este es otro concepto importante. La salida de Egipto en sí mismo es algo gigantesco, pero es una estación de paso, no es una estación final, es una estación intermedia. ¿Qué significa que es una estación intermedia? El objetivo no era la liberación en sí misma, sino que era la entrega de la Torá. Y es por eso que Abraham aceptó. Primer concepto, Abraham aceptó porque lo que venía después valía la pena. ¿Sabes qué? Bueno, que sean esclavos porque después van a recibir la Torá, que es digamos, lo más grande que se puede llegar a recibir en términos espirituales. ¿Se entiende? Muy bien. Sigamos un poquito más. Entonces, tenemos el concepto del Hametz, tenemos el concepto de la matzá, y alguien podría hacer una pregunta clásica, ¿no? Fuerte. Si el Hametz, si lo leudado es tan malo, esto es independiente de las dietas, lo que voy a decir, pero si todo lo que tiene levadura es tan malo, sácalo todo el año. Si habitualmente se lo reconoce como lo que tiene que ver con el inflarse y el elevarse y todo lo que es, digamos, cualidades no deseables, bueno, sacalo todo el año. Este también es un concepto importante, que es, hay muchas cosas que a veces no son buenas o malas en sí mismas, son buenas o malas en función de cómo nos conectemos con las cosas. Acá tengo un enchufe. Si un chico pone los dedos ahí, ¿es algo bueno o es algo malo? Muy bien. Y si yo conecto la luz y podemos estar ahora estudiando la noche todo, entonces, hay veces las cosas no son buenas o malas en sí mismas. Hay que aprender a conectarse con esa realidad. Y Pesaj nos viene a enseñar, entre otras cosas, justamente este concepto, cómo nosotros debemos conectarnos, en este caso es con la espiritualidad, pero inclusive eso lo podemos extrapolar a un montón de otras cosas. A veces las cosas hay que saber conectarse, saber cuándo entrar, saber cuándo salir. Es muy difícil. Todos creemos que sabemos y que podemos. Todos creemos que nosotros lo dominamos, pero no es así. Pero el aprendizaje está. Entonces, la idea es que sabiendo aproximarse a esa realidad, aprendiendo en esa semana, es como creamos un antídoto para todo el año. Entonces el resto del año podés comer pan, podés comer jalá o todo lo que te guste que tenga levadura. ¿Por qué? Porque ya entendiste cómo es la dinámica y ya entendiste lo que representa y ya entendiste cómo funciona. Entonces eso ya te dejó un anclaje que te va a alcanzar para el resto del año. Hay una historia de un tzadik que estuvo limpiando la casa, ¿no? Con mucho entusiasmo y mucho esfuerzo. Decíamos al principio, la fiesta de Pesaj es una fiesta físicamente demandante. Y el día de Pesaj propiamente dicho, ya cuando había empezado Pesaj, que está prohibido tener todo tipo de hametz en la casa, el hombre parece que abrió un cajón y encontró ahí hametz puro, encontró un pancito o algo así. Entonces fue a ver a su rab hasídico y le preguntó, ¿qué pasó acá? Me maté, limpié todo. ¿Cómo me pasó esto de que le apareció en un lugar sin querer, sin darse cuenta? No sé, le apareció hametz propiamente dicho. Entonces el rab le dijo, mira, es verdad, vos hiciste todo lo posible y te esforzaste y te dedicaste
y lo hiciste con corazón, pero te faltó un condimento. Dice, ¿le pediste a Hashem ayuda? En todo lo que nosotros hacemos, necesitamos tener lo que se dice en hebreo, siata dishmaya, no en hebreo, en arameo. ¿Qué quiere decir? Ayuda del Shamaim, apoyo del Shamaim. Pero esto significa en todo. En todo significa encontrar un estacionamiento, encontrar un novio o una novia para nosotros o para nuestros hijos, encontrar un trabajo, hacer un negocio, encontrar una comunidad, encontrar un maestro. Hace falta, para todo lo que hacemos, siata dishmaya, hace falta ayuda del Shamaim. Solos no podemos. Este es otro concepto de Pesaj. No pienses que vos podés solo, porque el que piensa que puede solo está en el horno totalmente. Es que está absolutamente. Ustedes saben que en el tratado Kiddushim hay una frase. Acá hay varias doctoras en la sala. No sé si hay doctores también entre los hombres, que no conozco la profesión de todos, pero hay una Gemara muy fuerte que dice: Tov me'arrofim la geinam. Dice, el bueno de los médicos se va a ir al contrario del Gan Eden. Escúchame, ¿por qué tan fuerte? ¿Por qué tan fuerte? Dice, y está hablando del bueno de los médicos. Imagínate lo que queda para el otro. Entonces, en realidad, esa es una explicación que va por otro lado. Dicen, ¿qué pasa? Dice, la palabra Tov suma 17. Y ustedes saben, cuando hacemos la midá, decimos 18 bendiciones. Ahora está hablando de un médico que en tanto en cuanto él es médico, él no le pide a Hashem que lo cure. Porque dice, no, eso yo no necesito, yo soy médico. Él se la cree que él puede solo. Entonces la Gemara dice, mira, el Tov, ¿qué significa? El médico, que cuando reza no incluye un pedido por la sanación, porque él piensa que eso está en sus manos, ese se va a ir a lo contrario del paraíso, porque no entendió nada. No entendió cuánto necesitamos la presencia de Hashem en todo lo que hacemos. Y esto, ahora digo un paréntesis, pero este es el sustento ideológico por el cual, entre otras cosas, aunque a mí me resulte muy divertido, ustedes no saben el esfuerzo que a mí me significó, por ejemplo, hay que cuidarse de no decir malas palabras. A mí fue una reeducación que me costó y me cuesta, porque a veces hay malas palabras que salen, digamos, hermosas, ¿viste? Claritas, una sola palabrita y definiste a la situación, la persona y el mundo. Sí, pero este es uno de los motivos, sustento ideológico. ¿Por qué? Porque cuando usamos un lenguaje vulgar, la presencia divina se aleja. Y si yo lo que estoy necesitando es que esté cerca mío para todo lo que hago, porque ya entendí que lo necesito en todo tiempo y lugar, y entonces ahora digo una palabrota, la consecuencia es absolutamente negativa, es un pésimo negocio. Si yo estoy tratando de construir por un lado y ahora digo la palabrota y se me va la gente, se me va la presencia divina de cerca mío, después tengo que volver a construir todo. Y es por eso que nos cuidamos en usar un lenguaje, por ejemplo, limpio, un lenguaje, digamos, educado. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que pasa. Entonces, primer concepto, o ya no sé qué número, digo primero siempre, pero este va al cuarto, quinto, ustedes hagan la cuenta. Otro concepto fuerte. Necesitamos la presencia divina en todo, inclusive en la limpieza. No solo para que venga la señora que tiene que darnos una mano y demás, sino para que salga bien, para que salga bien. Nosotros tenemos en el calendario algo muy raro. En el calendario judío hay algo muy raro. Ustedes saben que ahora estamos en el mes de Nisan, ¿no? Empezamos la semana pasada el mes de Nisan. El mes de Nisan es el primer mes del año. Y por el otro lado, festejamos Rosh Hashanah en el séptimo mes del año. Es bien judío esto, ¿no? Porque sí, escúchame, ¿por qué no festejás Rosh Hashanah en Nisan, que es el primer mes del año? Y hay una explicación, porque en Rosh Hashanah, digamos, fue la creación, digamos, del mundo y del hombre. En el mes de Nisan hubo una segunda creación, mucho más sutil, si se quiere, que es la creación del ser espiritual. Y la creación del pueblo, porque como nación y demás,
recién cuando salimos de Egipto empezamos a tener, digamos, una connotación más de nación. Entonces, explican los Jajamim, no podés anular el mundo material, porque si vos lo hicieras en el Rosh Hashanah, lo celebraras en Nisan, estaría diciendo, bueno, es todo espiritual, y no es todo espiritual. Tenemos que interactuar en el mundo material, tenemos que comprar, vender, lidiar cuando no anda un cable, tenemos que lidiar con el mundo espiritual. Y en función de cómo reaccionemos frente a la frustración, nos va a marcar un poquito el termómetro, dónde estamos parados realmente espiritualmente. ¿Se acuerdan? Estudiamos, acá hay gente con la cual venimos, Baruch Hashem, estudiando hace muchos años, algunos conceptos que los repito, pero porque son los que se estudian en esta fecha, no es porque no haya otros, es porque es lo que hay que estudiar en este momento. Pero ¿se acuerdan que las pruebas no son pruebas en sí mismas? La prueba, en realidad, nos interesa para ver cuál fue la reacción frente a la prueba. La prueba, por supuesto que es difícil y es un desafío, pero si queremos saber si pasamos o no la prueba, tenemos que ver cómo reaccionamos frente a la prueba. Nos enojamos, pateamos el tablero, insultamos, maldecimos, o entendemos que, bueno, que es un desafío, que Hashem está manejando el mundo, que Hashem no se fue a ningún lado, que Hashem no quiere que suframos, que a veces no entendemos y no vamos a entender la relación causa-consecuencia de las cosas, que puede haber 1.000.000 de razones por las cuales pasan las cosas. Me voy a meter, para reforzar esta idea, acompáñenme, yo tenía alguna imagen muy linda, no importa, se la van a imaginar ustedes en su cabeza y va a ser más lindo todavía. Sabemos la historia de Moshe, todos la estudiamos, todos la conocemos. Cuando nació, había un decreto, había que matar a todos los chicos recién nacidos. ¿Qué hizo la hermana? Bueno, la madre lo puso en una canastita y la hermana fue y lo llevó y lo puso en el agua. ¿Sí? Hasta ahí más o menos nos acordamos todos, ¿no? Entonces dicen, ¿qué pensó en ese momento la hermana? ¿Qué quería que pase con esa canasta? Era un bebé. Acá decía que lo salve, pero el decreto estaba. Y dice, avancemos un poco más. Y de pronto la ve a la hija del faraón, cuyo padre había hecho el decreto de que había que matar a todos los chicos. Y la canastita se va acercando a esta señora, Batia. ¿Qué creen que pidió Miriam en ese momento? ¿Cuál fue la tefila de Miriam en ese momento? Muy bien. Que no lo vea, que no lo agarre, que no lo toque. Su tefilá, seguro que fue esa. Dejalo que siga, aquello, tal vez, Hasu Shalom, se iba a morir de hambre el bebé si seguía ahí, porque ¿quién lo iba a agarrar? Tal vez después, o un animal. Seguro, dicen nuestros Jajamim, Miriam pidió, porque Batia no lo encuentra a Moshe. Y Batia, siendo la hija del faraón, lo agarra. No solo lo agarra, lo adopta, lo educa, lo cría en la casa en la casa de su padre. Una vez escuché, medio en chiste, ¿no? Dicen, el faraón quería matar a todos. Ah, ¿vos querés matarlo a todos? ¿Vos querés matar al Redentor? Dice, no solo no lo vas a matar, lo vas a educar, le vas a pagar la educación, le vas a pagar la comida, la ropa, lo vas a formar en tu propia casa. ¿Vos te creés que lo vas a matar? ¿Y qué nos enseña esto de Miriam? ¿Qué nos enseña? Que a veces no sabemos ni lo que tenemos que pedir. No sabemos lo que tenemos que pedir. Les puedo asegurar que esa nena estaba convencida de que lo que tenía que pedir era que Batia no lo encuentre. Y nosotros sabemos el final, necesitamos que lo encuentre ella, porque ella y solo ella lo podía salvar a Moshe. Entonces, Pesaj es otra vez eso, es una conexión espiritual, es un momento de conexión espiritual, y es un momento donde por lo menos hace falta una honestidad. La honestidad que necesitamos tener es que no sabemos ni siquiera
lo que es bueno para nosotros, ni para nuestros hijos. Creemos que sabemos. Entonces, de acá debemos incorporar un concepto que nos puede servir a todos, porque la pregunta es, cuando yo estaba preparando esto, digo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Digamos, muy lindo, no sé qué, pero ¿y después qué hacemos con todo esto? Bueno, por lo menos la persona tiene que acostumbrarse a pedir de una manera distinta, una manera más amplia. A veces no hay que ser tan específico, porque a veces uno no sabe. Entonces hay que decir, bueno, si es bueno para mí, si va a ser algo bueno, o sea, pedirle como, uno puede pedir lo que a priori siente que es bueno, pero en alguna medida pedirle a Hashem que lo valide, que te lo dé si es bueno para vos. Hay cosas que a veces pedimos, deseamos, buscamos, perseguimos, nos esforzamos por lograrlas y después nos terminan haciendo bolsa la vida. Esto es en todos los ámbitos. Hay gente que a veces se vuelve loca por un negocio y después hace un negocio que requiere que la persona esté 25 horas por día en el negocio y termina haciéndole bolsa la vida, la familia, las amistades y el bolsillo. Y es lo que él pidió. Entonces, por un lado, vimos antes que en relación a la historia esa que contamos de la persona que encontró Hametz el primer día de Pesaj en su casa, que fue y le preguntó a ese Hasid le preguntó a su Rebe, y el Rebe le dijo, te olvidaste un condimento importante, no le pediste a Hashem. De la segunda historia, que de Miriam conocida, aprendemos un segundo nivel en relación al pedido de Hashem, que hay que pedir de una manera menos específica, más amplia. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente si lo que estamos pidiendo es lo que nosotros necesitamos, si es lo bueno, si es lo que digamos, nos va a ayudar a convertirnos en la persona que nos tenemos que convertir. Les decía del calendario, y es interesante porque del calendario nuestro, vamos a redondear, ustedes saben que el calendario judío es una mezcla de calendario solar y lunar. No es ni del todo solar ni del todo lunar. Entonces es un calendario que tiene 354 días, porque ese es el calendario lunar, pero también se va completando se llaman años embomismales, que sería, le decimos normalmente bisiesto, pero no es bisiesto, pues un mes más. ¿Por qué? Porque si no, cada 3 años tendríamos un mes de diferencia con el calendario solar, y el problema del calendario es que, por ejemplo, la fiesta de Pesaj tiene que caer siempre en la primavera boreal. Y si vos dejás que se vaya haciendo ese desfasaje de 10 días, casi 11 días por año, cada 3 años se corrió un mes, cada 6 años se corrió 2 meses, un día te va a caer Pesaj en invierno. Y hay una restricción que de acá aprende el Talmud, y ahí así se construye el calendario. Pero lo interesante de que ese calendario tenemos un periodo de más del 10%, de 40 días para hacer Teshuvá, que son los días previos a Rosh Hashanah. Entonces, los jajamín dicen, bueno, ¿qué pasó acá? Que tanto tiempo hace falta, digamos, dedicarle el 10% o más del 10% del tiempo de un año, tiene como agenda la Teshuvá. Entonces, los jajamín dicen, ¿por qué tanto tiempo? Porque es difícil. Porque es difícil. Yo tenía para mostrarles una frase conocida de Einstein, alguna vez la compartimos también, donde él dijo, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio. Todos funcionamos así. Es un trabajo no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto lo estudié, es un concepto técnico hace muchos años. ¿Saben por qué nos cuesta tanto? Porque el cerebro trabaja lo que se llama con unidades dialógicas. El cerebro trabaja con pares. El cerebro rápidamente intenta, cuando ve algo nuevo, intenta empatarlo con algo que ya tiene en la cabeza y lo encasilla. El cerebro trabaja así. Y nosotros ahora viene la Torá
y te dice, vos no tenés que trabajar así, vos tenés que tener una cabeza abierta a una realidad más grande. Bueno, es un ejercicio eso. Eso no se logra sin entrenamiento. Hay que prepararse, hay que entrenarse y hay que esforzarse. Todos tenemos, no piensen en prejuicios solamente en relación, no sé, a una institución o a una persona o a una moda. Tenemos prejuicios de todo, hasta de una opinión política, económica, hasta de conceptos de Torá. A veces ni sabemos bien por qué los jajamim establecieron determinados conceptos, pero nosotros ya los validamos o los invalidamos. Entonces, el concepto de la teshuvá es porque hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo para salir de ese loop, de esa dinámica donde al fin y al cabo, si no, no podés crecer, porque si no, vas a estar siempre con lo que vos ya tenés por default en tu cabeza. Entonces, les decía antes que Pesaj es la posibilidad de subir, de escalar, de pasar a digamos, a un nivel más elevado, algo distinto a lo que se venía dando. Queda la pregunta, no me acuerdo si la planteamos o no, entonces, ¿por qué no celebramos? Sí creo que la planteamos. ¿Por qué no celebramos Rosh Hashanah en Nisan, en el comienzo del año? Y vamos a reforzar la respuesta, entonces. Porque nosotros necesitamos los dos Rosh Hashanah. Necesitamos el Rosh Hashanah donde se creó el mundo físico y donde se creó el mundo espiritual. Y tenemos que entender que hay que interactuar en los dos mundos. Hay gente que piensa, no gente, hay religiones que piensan que no, la espiritualidad es quedarse arriba de una montaña. El judaísmo está lejos de eso. El judaísmo te dice, no, vos tenés que interactuar con la gente. Vos tenés que interactuar y mucho con la gente. Vos tenés que vivir en comunidad. Vos no tenés que vivir aislado del mundo. Seguro que es más fácil estar arriba de una montaña. Es mucho más fácil. Tenés mucho menos desafíos. Inclusive, hay jajamim que dicen, por ejemplo, las personas que se dedican al estudio todo el tiempo, están en un marco, digamos, mucho más cuidado, que también tiene sus desafíos, pero es un marco mucho más cuidado, tienen infinitas menos tentaciones que los que interactuamos en el mundo material. ¿Por qué? Porque están en un contexto sumamente mucho más cuidado. Los que trabajamos con proveedores, con clientes, con vecinos, con amigos, con esto, con lo otro. Tenés muchos puntos de fricción que pueden haber. Y estamos tratando de ver cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Y sabemos que esos puntos de fricción son donde estás dando examen. Ahí es donde estás dando examen. Ahí es donde se ve dónde estás parado. Vamos a avanzar un poquito más y vemos que Pesaj es una fiesta del orden también, ¿no? Hacemos un ceder. Hacer un ceder es hacer un orden. ¿Por qué es hacer un orden en dónde? Es verdad, por un lado, normalmente se hace orden en las casas, porque como se limpia, se acomoda, se tira, se saca, se regala, en fin, hay un orden, si se quiere, físico. Pero Pesaj también es una fiesta que invita, exige con urgencia hacer un orden, digamos, espiritual, un orden mental. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde vamos? ¿A dónde estamos poniendo la energía? A veces decimos una cosa y después actuamos de otra manera. ¿Dónde están nuestras prioridades? Hay ejercicios hechos de este tipo, donde si vos le preguntás a la gente teóricamente, todos te van a decir, le preguntás, por ejemplo, valores, cosas importantes de la vida, la mayoría de la gente te va a decir, bueno, la familia, las amistades, etcétera, etcétera. Después cuando le revisás la agenda a cada uno, ves que lo que es supuestamente súper valioso ocupa el lugar más mínimo en la carga horaria de la agenda de la persona. Y Pesaj también tiene que ver con eso. Es ordenar la cabeza. A ver, un poquitito, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde estoy invirtiendo? Me encantaría decir una cosa distinta, pero estamos en este mundo 120 años, nos vamos. Y lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer en este mundo. Y pensamos que después va a haber tiempo para algo que no hay tiempo después. No hay que hacerlo ahora. Y lo que es peor, hay gente que está esperando que lo hagamos. Porque hay cosas que cada uno de nosotros puede hacer y no lo puede hacer otro. Lo tenemos que hacer nosotros. No hay otro. Lo que yo puedo hacer, no hay otra persona que lo pueda hacer. Porque si hubiera otra persona, yo no estaría en este mundo.
Y así con cada uno de nosotros. Entonces, el orden de Pesaj es un orden de entender que Hashem nos sacó de Egipto, pero no nos sacó de Egipto para que hagamos lo que querramos. A nosotros nos cuesta porque en esta generación, Baruch Hashem, no existe el concepto de la esclavitud. Ustedes saben, en la época del Talmud existía el concepto de la esclavitud y el concepto de redimir a un esclavo. Cuando alguien redimía a un esclavo, no era para que el esclavo haga lo que quiera. Era con un objetivo. Era con un objetivo. Hashem nos sacó de Egipto y dijo, no es para que hagan... Y por eso, ustedes fíjense que lo repetimos infinidad de veces, que Hashem nos sacó de Egipto. En cada Kiddush, cada Shabbat, repetimos que Hashem nos sacó de Egipto. Inclusive, en los haceres, en los 10 mandamientos, también Hashem se manifiesta como el que nos sacó de Egipto. Y hay algunos que preguntan, ¿por qué no se presenta diciendo soy el que creó el mundo? Dice, no, porque si él hubiese dicho soy el que creó el mundo, esa generación a la cual él se presentó ahí en el monte Sinaí después de salir de Mitzrayim, hubiese dicho, bueno, yo no sé, no estuve, yo no estuve cuando se creó el mundo. En cambio, Hashem le está hablando a una generación que sí vieron que él lo sacó de Egipto. Dice, bueno, se manifestó de esa manera, pero es muy importante entender esto. Esto también, no fuimos educados con este concepto. Todos fuimos educados en la cultura occidental con el concepto de que somos libres. El judaísmo, por supuesto, que piensa que sos libre, pero sos libre hasta un punto. Hay un montón de responsabilidades que tenés que cumplir y que tenés que hacer. No podemos hacer lo que queremos. Ni siquiera con nuestro propio cuerpo podemos hacer lo que queremos, porque no es nuestro. Nos lo prestan para aportar a la Neyamá los 120 años que estamos en este mundo. Ese es, digamos, el sustento ideológico por el cual, por ejemplo, no nos hacemos tatuajes. Si no es tuyo, ¿qué te vas a pintar algo que no es tuyo? Fíjate qué fuerte que es este concepto donde no somos dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo, extrapolémoslo a otras ideas. Entonces, vamos a ver un minuto la secuencia del Seder. Tenemos Matzá, tenemos Maror y tenemos Alel, ¿no? Entonces, y nosotros decimos este año acá y el año venidero en Israel, y también preguntamos por qué el Seder es como es, por qué tiene esta secuencia. El Talmud, en el Tratado de Berajot, explica una de las bendiciones que hacemos a la mañana. Bendecimos a Hashem, porque en hebreo se dice Yasali Kol Tzorki, que la traducción literal es que hizo todas mis necesidades, ¿no? Me sació todas mis necesidades. Pero el Talmud pregunta, ¿sobre qué va esto? ¿Sobre qué estamos bendiciendo? Y el Talmud dice algo muy raro, a priori. Dice que es una bendición que va sobre el calzado, sobre los zapatos. Estamos agradeciéndole a Hashem por los zapatos. Entonces, alguien dice, bueno, ¿por qué no bendecimos por los pantalones, por la pollera, por el vestido, por el tapado de piel? Cuando se usaba tapado de piel, ahora no se usa más, ¿no? Entonces, explican que en general no entendemos algo que nos está pasando hasta que no llegamos a un nivel superior, hasta que no pasemos un poquito de nivel, ahí entendés el porqué de las cosas anteriores. O sea, hay un nivel de entendimiento que va cambiando a medida que vamos creciendo y vamos superando pruebas. El nivel de entendimiento no es el mismo. Entonces dicen, lo comparan con un nene que la mamá lo cuida, por supuesto, lo lleva al doctor y el doctor dice que le tiene que dar una vacuna. Y el nene no entiende. Dice, ¿cómo? Mi mamá que me quiere tanto, ahora le dan la vacuna y le duele. ¿Y la mamá por qué le da la vacuna? Porque la mamá sabe que es lo mejor para el nene. La mamá sabe que eso es algo bueno, que puede ser que duela, porque duele la vacuna. El pinchazo duele, más a los nenes chiquitos. Hay muchos nenes que lloran desde que entran al vacunatorio, o sea, que es independiente del pinchazo, ¿no? Pero lo bueno es que el nene también va a saber, cuando sea más grande, que lo que hizo la mamá era algo bueno.
¿Ustedes vieron cuando hay un Brit Milá? Cuando hay un Brit Milá, hay una frase que se dice después del Brit Milá, y que se dice que se higienizó la Berit, como se le desea en alguna medida al padre, que como lo ingresó al chico al Brit Milá, así y canseu la Torá, la mitzvot y la Maasim Tovim. Dice, de la misma manera que tenga el mérito de ingresar al hijo, a este bebé que tiene 8 días, al camino de la Torá, las mitzvot y los Maasim Tovim, y las buenas acciones. Y la pregunta dice, ¿por qué dice cómo lo ingresó al Brit? Tiene que ver con esto. Tiene que ver. El Brit se supone que tal vez hasta es doloroso para el chico. Pero el padre y la madre saben que es algo bueno. El problema es cuando se cambia el decididor. El problema es cuando dejas el decididor en una nena de 14 años. ¿Dónde está el decididor? Acá la verajá que le están dando al padre es que vos sigas siendo el decididor de qué es lo bueno y qué es lo malo para tu hijo. En tanto y en cuanto vos pienses que no, que él elija, que él esto, aquello, lo otro, le soltaste el decididor a uno que no tiene las herramientas. Si Dios quiere, cuando crezca va a poder ser decididor él también, pero hoy no tiene las herramientas para ser decididor. Entonces, la bendición que se le da en el mismo día del Brit es, vos seguís siendo el decididor. Los papás que sigan siendo los decididores, que evalúen qué es lo bueno, cuál es el colegio bueno, cuáles son las amistades buenas, cuál es la educación buena, cuál es el deporte bueno, el club bueno, la comunidad buena, la novia buena. Muy difícil, muy difícil. Entonces, vemos acá que hay una historia, dentro de casi 2 meses la vamos a contar de vuelta, la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando salió de la cueva, después de estar 13 años ahí en la cueva, estaba lleno de ampollas, entonces vino otro gigante que era Pinhas Ben Yair, y como lo vio lleno de ampollas lloraba y le dijo, Rabbi Shimon, hasta esto hizo falta que llegues, y Rabbi Shimon le dijo, no llores, porque por esto que tengo, digamos, estas llagas que tengo, estas ampollas que tengo, me convirtieron en Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay veces la construcción de la persona puede ser más agradable, hay veces la construcción de la persona puede ser un poco más, digamos, si se quiere, sufrida, pero nunca nos lamentamos de eso, porque entendemos que la persona se termina construyendo por ese camino. Entonces, ahí está. Se cuenta que una vez un exalumno fue a visitar al Hafetz Haim. El Hafetz Haim es un sabio que lo mencionamos muchas veces acá. Era un sabio, entonces era un exalumno. Entonces el Hafetz Haim le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el alumno o el exalumno le dijo, estoy bien, pero podría estar mejor. Y el Hafetz Haim le dijo, no, estás exactamente como tenés que estar. Si podrías estar mejor, ya lo estarías. Estás como Hashem entiende que tenés que estar. Este es un concepto súper fuerte porque vivimos quejándonos, vivimos llorando, vivimos despotricando y planteando situaciones que si yo tuviera, si yo hubiese, si yo fuera más alto, más flaco, tuviera una casa en el country y la casa tuviera salida al mar y la otra tuviera así, y si tuviera 3 propiedades más, y si tuviera esto, y ¿sabes qué? No es por ese lado. No es por ese lado que Hashem te está pidiendo. Hashem te está diciendo, vos tenés que hacer, lo que vos tenés que hacer tiene que ver con lo que tenés ahora, no con lo que vas a tener. Con el esquema que vos tenés, con el marido que tenés, con la esposa que tenés, con los hijos que tenés, con la casa que tenés, tenga un monoambiente o tenga 3.000 metros cuadrados con salida al mar y a la montaña. Con lo que vos tenés, ahí es el desafío. Hashem no se equivoca, Hashem no te mandó crudo, no te mandó con herramientas insuficientes. No te quejes más, no hagas cuentas, no plantees hipótesis. Lo que vos tenés que hacer tiene que ver con lo que tenés ahora. Y esto no es una actitud conformista, es una actitud de entender cuál es la dinámica con la cual Hashem maneja el mundo. Es nada más y nada menos que eso. Entonces, ¿qué pasó con los zapatos? ¿Por qué bendecimos por los zapatos? Porque los zapatos nos desconectan de la tierra.
nos desconectan de la materia. Dicen, trae el Midrash, y el profeta, lo leemos en la Haftará, cuando es el episodio de la venta de Yosef, bueno, ya dije el final, pero ¿saben qué se compraron los hermanos con la plata que lo vendieron? Se compraron zapatos. Muy bien, se compraron zapatos. Y de pronto dice, ¿cómo que se compraron zapatos? ¿Por qué? Porque dice, el zapato lo que te hace, el zapato te anestesia, el zapato hace que te disimula las imperfecciones del terreno o las incomodidades del terreno. En un planteo más espiritual, el zapato te desconecta de la materia. Te separa un poquitito del mundo. Ustedes saben que hay, cuanto más arraigados estamos al mundo, al mundo terrenal, a la tierra propiamente dicha, menos impacto espiritual podemos alcanzar. Les voy a dar un ejemplo muy breve. Tenemos pescado, tenemos pollo y tenemos carne. El pescado, ¿qué hace falta para poder comerlo, para que sea kosher, para poder ponerlo en la mesa? ¿Qué hace falta? Muy bien, las espinas, escamas, qué sé yo, pero lo sacás del agua. Si es un pescado que tiene estas condiciones de espinas, escamas, lo sacás del agua y pum, lo podés ya comer. No requiere ninguna preparación extra. El pollo es el intermedio, que está un poco en la tierra, un poco revolotea. ¿Vieron los pollos que revolotean un poquito? No vuelan, pero un poquitito. Tiene una preparación no tan fácil como el pescado, no tan compleja como la vaca. Hay que hacerle una yejitá, pero no hay que hacerle grandes revisaciones ni separación de miembros y se puede comer todo el pollo por completo. La vaca, que está arraigada con 4 patas a la tierra, para poder comerla y que no tenga un impacto espiritual negativo en nosotros, hace falta un proceso súper complejo. Hace falta un proceso de shejitá, hay que separar, hay partes que podemos comer, hay partes que no podemos comer, hay que salarla, en fin, hay un proceso que es sumamente complejo. Eso tiene que ver, entre otras cosas, también con el nivel de conexión con el mundo material. Cuanto más conexión con el mundo material, en matemáticas se dice un juego de suma cero, donde es la frazada corta, donde subís de un lado, baja del otro. Todos creemos que podemos, ¿no? Acelerar el mundo material sin afectar el mundo espiritual. No existe eso. No existe eso. Todos probamos ya. Cuando en algún punto te acelerás mucho en una dirección, tenés que saber que es a costa de que en la otra dirección se va a sentir y va a estar, digamos, disminuido. Entonces, el concepto de los zapatos, le agradecemos a Hashem, le agradecemos porque tenemos una posibilidad de desconectarnos un poquito de este mundo material y tener una conexión más espiritual. Eso es lo que estamos agradeciendo a la mañana. Entonces, avancemos un poquito más. Uy, cómo vuela la hora. Bueno, quiero terminar con alguna idea, por lo menos. Lo voy a decir de afuera rápido, pero hay un pasuk en el libro de Shemot, textual de la Torá, que dice, lo voy a leer, que vieron a Hashem, al Dios de Israel, como que los sabios vieron después de la revelación no, perdón, no después de la revelación, dice, en un momento dice que los sabios vieron a Hashem, el Dios de Israel, bajo cuyos pies estaba la semejanza de un ladrillo de zafiro, con el mismo, con el mismo nivel de pureza que el cielo. Es un versículo muy raro de la Torá, no es algo de afuera. ¿Qué está diciendo? Que Hashem tenía bajo su trono celestial un ladrillo de zafiros. Y explica Rashi, ahí el gran comentarista de la Torá, que eso lo tenía Hashem como una especie de recordatorio del trabajo forzado que estaba haciendo a Israel abajo durante la esclavitud, que tenían que construir ladrillos. Entonces Hashem tenía como un recordatorio. La pregunta es, nosotros entendemos que a veces nos olvidamos las cosas y nos tenemos que atar un hilito en el dedo, ¿no? Para acordarnos. ¿Hashem hace falta que lo tenga? Hashem también hace falta, la Torah lo dice textualmente. Entonces dicen que acá lo que nos está queriendo enseñar es un mundo más, que también es parte del trabajo de Pesaj. Nos está tratando de enseñar el concepto de la empatía.
Dice, dice, la Agadá dice textualmente que Hashem vio nuestro sufrimiento. Entonces, dice que nosotros debemos emular a Hashem. Ustedes saben que cada vez que vemos una descripción de algo que hizo Hashem, no es solamente para decir qué grande que es Hashem, sino que es también para que tengamos un modelo a imitar. Nosotros todo lo que hacemos tenemos que tratar de replicar el modus operandi de Dios. Si Hashem actúa de una manera, nosotros por lo menos debemos aspirar en algún momento, algunas cosas nos van a salir más fáciles, otras nos van a costar más, otras vamos a tener que trabajar mucho para poder ser iguales a Hashem. Por ejemplo, no sé, a alguna persona le puede salir ser generoso más fácil que perdonar, y a otra le puede costar al revés. Hay gente que le cuesta más perdonar que ser generoso. Bueno, cada uno tiene su talón de Aquiles, pero conocerlo a Hashem es parte de nuestro trabajo, porque ese es el espejo en el cual tenemos que mirarnos para construirnos. Entonces acá viene el concepto de la empatía. Así como Hashem sentía empatía con el sufrimiento que había abajo y tenía un recordatorio para no perderlo de vista, la persona también tiene que hacer un trabajo. Ese es un trabajo espiritual. La pregunta es, encontré una frase muy linda, miren esta frase, dice así, la dijo el Alter Rebbe de Kelm. Él dijo dos historias cortitas. Ustedes hoy me van a dar 5 minutos más porque empezamos más tarde, ¿sí? Muy breve voy a tratar de decirlo. Una es, la esposa del Rav Kotler, el Rav Kotler y su esposa eran originalmente de Europa. Se salvaron, se fueron justo antes de la guerra y fueron a Estados Unidos y se salvaron. Cuentan que la esposa del Rav Kotler, durante toda la guerra, nunca tomó algo con azúcar. ¿Cambiaba algo la realidad? Pero ella era un anclaje que se hizo para estar conectada con los hermanos que estaban en Europa y que estaban sufriendo. No es que ella seguía jajaja y ahí estaban sufriendo. Les decía, el Rebbe Alter de Kelm dijo, el que no siente compasión frente al dolor ajeno es una persona desagradable, ¿no? O sea, el que se entera de algo que al otro le está causando dolor y no le importa, no le cambia nada, no le mueve el amperímetro, sigue como si nada, y la verdad que es una persona desagradable, porque es un desalmado, solemos decir, ¿sí? Pero también, mirá qué interesante, dice, este trabajo de la empatía tiene que ir en ambas direcciones. Hasta ahora hablamos del dolor, pero ¿saben qué? También es difícil sentir empatía frente a la alegría del otro. Entonces él dice, y el que no siente celos frente a la alegría ajena, es decir, que se puede alegrar de corazón con algo bueno que le está pasando al otro, a pesar de que él tal vez lo hubiese querido también para su vida, dice, ese ya está en el nivel de malaj, ese está en el nivel de un ángel. Dice, entonces él dice, el que no siente compasión por el dolor, repito, esa es una persona desagradable. Y el que siente alegría y no experimenta ningún tipo de celos y de envidia ni nada por el estilo, frente a la alegría del hermano, dice, esa es una persona espiritualmente recontra elevada, él lo compara con un malaj. Entonces, vemos acá, y con este concepto vamos a terminar hoy, si Dios quiere, hay algo que trae la Torá, cuando habla de las 3 primeras makot. ¿Cuáles fueron las 3 primeras makot? Dam, Tzfardea y Kinim. Sangre, ¿cómo se dice? Ranas o sapos, no sé cuál es la traducción, es lo mismo, para nosotros es lo mismo, y piojos. Entonces, ahí la Torá dice que Hashem lo instruye a Moshe para que él le diga a Aarón que él lleve adelante estas 3 primeras makot. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces los comentaristas traen, dice, Hashem no le podía pedir a Moshe que le pegue al Nilo para convertirse en sangre, en tanto y en cuanto el Nilo lo había salvado, lo había acogido. Y tampoco le podía pedir, digamos, bueno, el tema de las ranas también empezó en el agua, entonces era lo mismo, los sapos era lo mismo, porque había que pegar en el agua, y también con los piojos porque salían de la tierra, y la tierra en un momento le había salvado la vida a Moshe, porque Moshe,
cuando mató al egipcio lo escondió en la tierra y la tierra, digamos, fue digamos, su salvoconducto, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a hacer un paréntesis y voy a contar una historia mucho más reciente. Hay un rab muy, muy grande en Torá. Estoy tratando de buscar el nombre completo acá, un minuto. El rab se llamaba Israel Zeev Guzman. Fue un Rosh Yeshiva, pero él fue un joven prodigio. Para que ustedes se den una idea, en Vilna, en Lituania, cuando él tenía 20 años, en la época de oro de Vilna, fue nombrado miembro del Bet Din, del Tribunal Rabínico, a los 20 años. Era un erudito. Y él estudió con uno de los grandes de esa generación, que era el Rab Grodzensky. Entonces, cuentan que él después vivió los últimos 20 años de su vida en Israel. Y cuentan que él se encargaba de regar las plantas de la yeshiva. Siendo el Rosh Yeshiva, siendo el number one, siendo un erudito, siendo una persona muy respetada, muy reconocida, muy ocupada, él se ocupaba de regar las plantas. Entonces un día le preguntaron, ¿qué había con las plantas? ¿Qué había con las plantas que las regaban? Entonces él contó que cuando estaba en Lituania, él salía con ese rab, que era el grande de la generación, salía en caminatas por el bosque. Y el rab, Rosensky, le mostraba, le decía, mira, ¿ves ese árbol? Si un día, si una persona tiene hambre, si masca las hojas de ese árbol, le va a dar una sensación de saciedad. Después seguía caminando y veía otro árbol y se detenía. Este otro árbol, insisto, uno de los más grandes de la generación, y le decía, mira, ese otro árbol, si una persona tiene mucha sed, se pone una hoja de ese árbol abajo de la lengua y le va a saciar también la sed. Y él dice, nunca entendí yo por qué el rab en esas caminatas se detenía a compartir conmigo cuestiones de botánica. La cuestión es que cuando vino la guerra, el rab Guzman se escapó a los bosques y se salvó por los conocimientos de botánica que su rab le había transmitido años antes. Entonces él cuenta, dice, yo como muestra de aprecio y agradecimiento, tomé sobre mí ocuparme de las plantas. Pero ahora vivía en Israel. La planta que está en Israel no es la misma que estaba en el bosque en Lituania. La planta que él regaba en Israel no es la misma que la que él, supuestamente le salvó la vida. ¿Qué tiene que ver acá? Ahora, la pregunta es, ¿estamos creyendo que las creaciones inanimadas tienen sentimientos? ¿Vos estás manifestando un agradecimiento a una planta? Moshe, al agua, un agradecimiento. Ahora, el agua tiene emociones, tiene sentimientos. La tierra tiene emociones, que ahora no. Moshe no va a hacer la plaga esta, se la va a pedir a Aarón, porque él, si la hace tiene que golpear la tierra y él no va a golpear la tierra. ¿A la tierra le duele? Explican algo muy lindo, que dice, mira, el ser agradecido no siempre tiene que ver con el destinatario del agradecimiento. El ser agradecido lo necesitamos nosotros, todos, para convertirnos en personas espiritualmente sanas y elevadas. No hay manera que una persona se pueda decir que creció espiritualmente, no hay manera que una persona despegue del piso espiritualmente si no es agradecida. ¿Saben por qué? Porque la persona que no es agradecida con el prójimo es porque no ve lo bueno que le hace el otro, lo quiere disimular. Y el que no ve lo bueno que le hace el prójimo, difícilmente vea lo bueno que le hace Hashem. Entonces se queda enterrado en un lugar de donde no puede salir, donde no puede seguir creciendo. Entonces, vamos a resumir un poco los conceptos. Cuando empezamos a hablar hoy, hablamos de Pesaj, no estamos recordando nada, sino que estamos sumándonos a la misma energía que se manifiesta una vez más cada año para esta fecha. Es una energía de revelación, es una energía de liberación, donde cada uno de nosotros estaría bueno que de acá a la semana que viene se arme una listita de aquellas cosas que tal vez
tiene pendientes o nunca se imaginó que podría llegar a lograr, porque ahora hay una energía que podemos pegar un salto cualitativo. Hablamos de que en Pesaj también, en Pesaj y todo el año hay que pedir la asistencia divina, hay que pedir la ayuda a Shem para todo lo que vamos a hacer, que nos consiga estacionamiento, que nos consiga que ande el proyector, que nos consiga que ande el micrófono, que nos consiga la fruta buena, la verdura buena, la esposa buena, la nuera buena, los hijos buenos, los nietos buenos, para todo lo necesitamos y para eso nos cuidamos de manera de no hacer nada que nos aleje o que aleje al Creador de nosotros. Hablamos después de que hay un orden. Dijimos, viene Matzá, Maror y Alel. La Matzá representa Mitzrayim, el Maror es la amargura, el sufrimiento, y después viene la alegría, el Alel es el alabanza y la alegría. Muchas veces la vida nos presenta cosas en esta estructura. A veces hay opresión, hay sufrimiento, y después sabemos que Baruch Hashem, esa es la dinámica. Después viene la alabanza, viene la alegría. A veces hay que tener un poquito de paciencia. No digo, por favor, no digo que sea fácil, no digo que hay que tomarlo con liviandad, no es jajaja, pero por lo menos saber que, ¿no? Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, que las cosas tienen un porqué, que nosotros no lo sabemos, que después las cosas se van a ir acomodando y entonces tenemos esa digamos, esa fe. Hablamos también del concepto de la empatía, tenemos como desafío poder emocionarnos y angustiarnos, si se quiere, con la angustia y la emoción de alguien que está pasando un momento difícil. Y tenemos también el desafío de alegrarnos genuinamente con la alegría de alguien que está pasando un momento alegre. Eso también es un desafío. También es un desafío eso. Eso es una manera de ser una persona espiritualmente elevada. Puede acompañar para un lado y puede acompañar para el otro. Es íntegro. Por último, vimos, no, lo que contamos antes, la historia de Miriam. No sabemos ni siquiera por lo que tenemos que pedir. Seamos honestos, no sabemos. ¿Cuántas cosas que nosotros deseamos en algún momento de nuestra vida, después nos dimos cuenta que no sabemos? Entonces tenemos que por lo menos corregir un poquitito la dirección de nuestras tefilot, hacerlas un poquito más amplias y no tan estrechas en el sentido de que no pedir tan linealmente, sino pedir con un poco más el abanico un poco más abierto, entendiendo que a veces no sabemos exacto lo que queremos. Y por último, entendimos este concepto de ser agradecido. El ser agradecido no es que somos agradecidos con el escritorio, no es que somos agradecidos, también somos agradecidos con eso, pero no porque pensamos que el escritorio tiene una emoción y necesita que yo venga y le haga un mimito, sino que yo, para no ser un caballo, necesito tener a flor de piel el registro de cuándo tengo que decir gracias y cuándo lo tengo que manifestar, en qué momento, en qué lugar, porque hay cosas que a veces tarde es tarde, y decirlo en todo momento. Porque además, ya en el nivel más micro, ¿no? El más familiar, nadie quiere vivir al lado de una persona desagradecida. Nadie quiere estar al lado, ni siquiera en una oficina, en ningún lado. Nadie quiere estar al lado de una persona desagradecida, porque es una de las cosas más repulsivas que creo que sentimos todos nosotros. Y más ahora que sabemos que eso también tiene un impacto espiritualmente hablando, porque dijimos, si la persona es desagradecida con lo que recibe de la esposa, con lo que recibe de la madre, con lo que recibe de la comunidad, con lo que recibe del jefe, difícilmente va a ser agradecida con lo que recibe de Hashem. Entonces, ese ser agradecido con los pares nos ayuda a construirnos espiritualmente. Es un ejercicio que vamos haciendo, entonces nos empieza a salir más rápido y más fácil. Muchas gracias, y estuvo muy lindo, y estoy contento, y gracias por invitarme, y gracias por esto, y eso hace que después lo extrapolemos a otras cosas. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Yo quiero saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere decir algo, los que están acá presentes, los que están ahí conectados. Uy, ahí me escribieron, voy a tratar de leerlo. No, el jueves que viene es Yom Tov. El jueves que viene es Pesaj, es Yom Tov. Y el otro jueves creo que tampoco va a haber, porque estamos terminando Pesaj, se termina tarde y demás, y no va a haber dos encuentros. Yo en el medio voy a seguir, si los quiere, mandando audios. A los que vinieron hoy por primera vez, si quieren, se acercan ahora cuando terminamos, los agendo, entonces cuando comparto algún material, lo reciben también. A ver, déjenme leer que me están escribiendo acá, que no leo nada. Un minuto.
No se olviden que tengo la letra chiquita. Un minuto. Bueno, no, Shabbat Shalom, me están saludando. Bueno, si están saludando, también los saludamos a todos. No sé si alguien tiene algo más em, para, para decir, si alguien quiere decir algo. Si no, les digo a todos. Shabbat Shalom, Diego, gracias. Gracias totales. De nada. Soy lo más. Bueno, gracias a todos a ustedes por conectarse, a ustedes por venir. Que tengan primero un Shabbat Shalom y que tengan un Pesach Kasher Besameach. Con este último concepto. ¿Por qué decimos Pesach Kasher Besameach? No decimos otras fiestas Kasher Besameach. ¿Por qué decimos Pesach Kasher Besameach? Y explican los Jajamim, muchas veces el Pesach va a ser Kasher. Porque nos reventamos trabajando y comprando las cosas y cambiando la vajilla y cocinando y demás. Pero no necesariamente va a ser Sameach. Es un trabajo que también haya alegría en el marco de hacer una mitzvah que requiere esfuerzo, que requiere plata, es una mitzvah cara, que requiere, hay que recibir gente, hay que abrir la casa, hay que estar. Deseamos que sea las dos cosas. Y por último, el que se tiene que irse es medio segundo, un consejo que doy siempre, pero para mí es importante. El Seder de Pesaj es un momento muy elevado. No es un día ni para hablar de política. Insisto, damos por terminar acá. Este es un tip para el que lo pueda escuchar. Si se tienen que ir, no me enojo. Pero no es un momento ni para hablar de política, ni de fútbol, ni de negocios, ni de viajes, ni de nada. Y es un momento que tampoco pasa porque sí. O sea, también uno tiene que preparar el Seder. ¿Qué significa? Si llega el momento y uno empieza a ver qué leo, qué no leo, uno tiene que tratar de familiarizarse un poquitito con qué es lo que quiere compartir en el Seder y de qué se trata la Haggadah. Hay que agarrarla, todavía tenemos casi una semana, hay que agarrarla antes, a ver qué se hace primero, qué se hace después, qué hay que hacer, porque si no, es como que no fluye. Entonces uno tiene también que prepararse y también tiene que decidir muy bien la lista de invitados. Si hay gente que no tiene paciencia para estar en el Seder, bueno, uno lo puede decir, mira, el horario del Seder es a las 20:30. El horario de la comida será aproximadamente, no sé, a las 22. Podés elegir. Si querés venir al Seder, con mucho gusto. Si querés venir a la cena, te recibo también. Todos a veces tenemos amistad de familia que no comulgan tanto con esto, pero no nos dejemos birlar un momento muy elevado en el año donde la Torá lo describe como Leil Shmurim, una noche de protección. Es una noche muy, muy especial. Entonces, no nos distraigamos ni con chistes, ni con charlas que no tienen nada que ver, ni con compras, ni con política, ni deporte, ni peleas, ni nada. Es un día para contar todo lo que uno pueda, extenderse en conceptos de la Haggadah, lo que uno aprendió, lo que uno escuchó, lo que uno leyó, lo que uno pudo preparar un poquito antes, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer para que no desperdiciar un regalo que tenemos en este día. Bueno, quiera Shem que cada uno de nosotros pueda salir de sus limitaciones para seguir creciendo en cada vez más y más en el mundo material, en el mundo espiritual, cada uno con sus familias, con sus hijos, Besat Hashem, todos en el camino de la Torá, con mucha alegría, que pasemos de grado, pasemos de jardín al... Amén, 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 amén. Dios quiere, nos vemos, bueno, en 2 semanas. Bueno, yo les voy despidiendo, pero en el medio que les mando audio, ¿sí?